Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Eloy y este pesado de aquí es Rocky. Venga, fuera, vamos. Hace más de un año que subí un vídeo que se llamaba "Si tienes entre 25 y 50 años, tienes que ver esto". Mucha gente me dijo, bueno, yo tengo 60 y también me interesa, yo tengo menos de 25 y me vas a tirar la cámara, por favor. Y bueno, es que tenéis razón, es que me he dado cuenta que al final el problema que tenemos a día de hoy en tema de vivienda es mucho más extenso de lo que yo me pensaba. Por lo tanto, si estás intentando encontrar un techo en el cual donde vivir y aparte que sea barato y lo puedes hacer tú mismo, este es tu canal. Vamos a hacer una casa contenedor. Así que si estás interesado, suscríbete, déjate un like y que comience el vídeo. Just happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. Bueno, os preguntaréis qué hace otra vez el lavabo, bueno, la estructura del lavabo aquí. Uno, voy a terminar, bueno, como voy a tener que repasar una cosa, voy a terminar de pintar todo lo de abajo. Como veis, se me ha escascarillado un poco, o como se diga, por 4 golpes que le di. El resto pues está bien, pero justo aquí pues le di unos golpes. ¿Por qué? Porque no le había dado el esmalte aún. Gracias a vosotros en los comentarios me dijiste, oye Eloy, no le he echado esmalte. Tenéis completamente toda la razón, se me pasó por completo echarle el esmalte. Pero bueno, como siempre digo, esto no es un canal de profesionales, entonces pues, es que cómo no se me va a olvidar. Cosas que pasan, ¿no? Pero bueno, aún estamos a tiempo, evidentemente. Luego, lo de la goma de las patas, sí, lo que pasa es que no había encontrado aún el tapón. Ya los tengo, pero hay que cortar y una vez que cortemos, se lo ponemos. Eso. ¿Por qué está esto aquí? Precisamente por eso, porque hay que cortar. Yo cogí la medida total. ¿Os acordáis que os dije que yo, al ser un poquito más alto, lo quería hacer a mi medida, pero lo hice demasiado alto? Demasiado, o sea, estoy bastante incómodo. Ya tengo la madera, os la voy a enseñar ahora después, cuando sea su momento. Pero la madera tiene 5 centímetros, entonces yo había contado el total, por lo tanto esos 5 centímetros hay que quitárselos aquí. Aún así creo que es aún así demasiado alto. Le voy a quitar 8, o sea, le vamos a quitar un poquitín más, ¿vale? Así que nada, lo primero que voy a hacer es cortar. Voy a lijarle un poquito con la lija de agua por aquí, vamos a darle la segunda mano de pintura, vamos a darle el esmalte y bueno, iremos con la madera. Así que dicho esto, vamos a marcar y vamos a cortar. Antes de pintar, se me había olvidado por completo, menos mal que lo he visto ahora, antes de pintar, vamos a poner unas T's. ¿Unas T's para qué? Bueno, las vamos a poner tanto aquí, aquí arriba, para donde apoya la madera, que bueno, que queda aquí apoyada. Voy a ponerle unas 6, 2 en cada perfil, y ya después pues pintaremos encima. Y así pues bueno, pues se va a quedar todo negro, y aunque no se va a ver, pero bueno, como da lo mismo antes que después, lo voy a poner antes. Bueno, ya tengo aquí puesto las sujeciones, bueno, no sé cómo llamarlo.
he separado, si os dais cuenta, lo he separado un poco del contenedor porque como vamos a pintar de negro, no hace mucho aire, pero claro, el poquito aire que se lo lleve se va a pegar para allá. Aún así no se va a notar mucho, de todas formas hay que darle la segunda pasada. Pero bueno, me lo ha separado un poquito. Nada, vamos a darle esos toquecitos por aquí, le vamos a poner las patas y le vamos a dar el esmalte. Bueno, paso sencillito, no manchar el contenedor. Nada, ya está pintadito. Voy a esperar a que se seque, le doy una segunda capa, le dejamos que se seque y le echamos el acrílico, o sea, el esmalte, para que se quede lo mejor posible. Ya que estamos, perdonad la oscuridad, pero es que tengo casi todo cerrado para que no haga mucho calor aquí dentro. Os voy a enseñar la madera que he cogido, ¿vale? Antes de nada, decir que aún no está ni con el esmalte ni nada, va a ser un poquito más oscuro que esto. Pues aquí la tenemos, ¿vale? Pedí que me hicieran esto desigual a propósito, como veis, para que diera un poco así estilo rústico. Y nada, simplemente, pues bueno, como veis, es bastante gordo, madera maciza. Y bueno, nada, simplemente habrá que, o sea, ya está lijado, simplemente hay que limpiarlo, pasarle un pañito y darle el esmalte y el tinte, el tabloncito de abajo, el que va a la leja de abajo. Entonces, decidme qué os parece. Pero ahora mismo igual se ve demasiado simple, sencillo, pero en cuanto le metamos el esmalte se va a quedar bastante guay. ¿A que sí, mi nene? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Vas para la cama? No. Para darle la imprimación, el barniz, no sé exactamente cómo se llama, la imprimación final, voy a empezar por aquí abajo. O sea, voy a darle esta parte de aquí, esta parte de arriba, y cuando se seque lo levantaré y ya le daremos por todos los lados, ¿no? Sobre todo, como dije en el anterior vídeo, le vamos a dar la prioridad a todo el frente, o sea, todo lo que se ve de frente y lo que más golpes se puede llevar, porque al final por la parte de abajo pues no se va a tocar nunca en la vida y probablemente pues no se, bueno, probablemente no se va a poder dar ningún golpe nunca. Así que nada, ya está seco y vamos a darle la imprimación. Bueno, aquí tenemos a la joya de la corona, ¿vale? Como os mostré, tiene aquí esto así tipo rústico, que esto es lo que se va a ver. Le tengo que pasar ahora después, antes de darle el tinte, le tenemos que pasar un trapito. Ya tenemos las dos tablas, tanto las lejas, que esto se ha quedado aquí con un poquito de... como con una mancha, no sé si le ha apoyado algo en el aceite. Le vamos a aplicar esto de aquí, es barniz de exterior con tinte nogal. Tiene brillo, a ver, ¿dónde lo pone? Ahí, brillante. Tiene algo de brillo, ¿vale? Es lo más parecido que he encontrado al tema de la ducha. O sea, que se parezca a los azulejos de la ducha, para que pegue un poquito. Así que nada, le vamos a dar primero por la parte de abajo una capita, ya que por la parte de abajo pues se va a mojar mucho menos, simplemente pues le puede dar la humedad que tenga el baño y le vamos a dar por todo alrededor, y eso pues lo mismo, le daremos por arriba y por abajo. Así que bueno, voy a darme prisa para que me dé tiempo a que se seque, le dé la vuelta y le dé otra capa, y así mañana va a estar listo para colocar.
Vamos a esperar a que se seque la primera capita. Me gusta un montón el color. Le he dado por la parte que no se va a ver primero para ver el color, pero vamos, me ha convencido mucho. Tengo que practicar porque veis, las pinceladas se notan. Voy a esperar a cuando esté seco del todo a ver si se nota igual. Espero que no, espero que se iguale solo. Aquí no se nota tanto, pero sí que se notan las pinceladas donde he cogido más cantidad y menos cantidad. Entonces tengo que, o una de dos, o aprender a controlar eso, o igual estoy siendo demasiado exigente conmigo mismo y ahora cuando se seque se va a quedar más igualado. Pero bueno, ahora lo vamos a ver porque esto le falta un rato para que se quede bien seco. Bien, ya está seco. A ver, me gusta cómo queda, pero si os dais cuenta, ¿veis la pincelada? Se nota la pincelada bastante. Entonces lo que tengo que hacer es arrastrar más el pincel, que aquí sí que lo hice mejor, pero como veis ahí también se quedó. No sé si también es porque al estar en el sol se seca demasiado rápido y no le da tiempo a extender, o sea, a poder extenderlo bien, ¿sabes? Pero bueno, creo que simplemente es eso, que no extendí aquí, por ejemplo, le eché demasiada cantidad y no extendí. Así que nada, vamos a darle la vuelta, lo vamos a hacer lo mejor posible. Si no, pues habrá que lijarlo y darle otra vez, pero vamos, yo creo que así, yo creo que con esa forma de darle hasta el final, ahí sí que lo vamos a conseguir y se va a quedar perfecto. A la espera de que se seque, esto, vamos, el color ha cambiado completamente, es el color que yo buscaba, como dije, exactamente casi igual que el de los azulejos de la ducha. Hace falta que se seque, va a perder un poquitín el brillo cuando se seque, pero va a brillar un poco porque es tinte brillante. Muy contento del cómo ha quedado, bastante rústico, industrial, es lo que yo buscaba. Sí, es verdad que aún hay que hacerle el agujero para el tema del desagüe del lavabo, pero bueno, eso ya cuando lo tenga y lo presente bien y sepa 100% dónde va, porque habrá que hacer dos, uno y otro para el grifo, que es uno de estos así alargados de pie. Pues eso, súper contento con el resultado. Voy a dejar que se seque todo lo que pueda, porque ya como veis ya le está empezando a dar la sombra del contenedor, porque ya está bajando el sol. De momento aún no he comido, así que me voy a hacer una pastita con tomate y me la voy a tomar aquí tranquilito con una bebida fresquita. Bueno, para que lo veáis, estas son las patas, ¿vale? Nada, estas son las de 2×2, hay de todos los tamaños, para todos los perfiles. Nada, se las voy a colocar y ya dejarlas colocadas ya para siempre. Esto lo que va a hacer también es que le va a dar más estabilidad, ya que los cortes no siempre son 100% rectos y esto pues está hecho a fábrica, entonces pues sí que está recto.
me he levantado a las 12:30 de la noche. Eso que estáis escuchando es Rocky bebiendo agua. Y me he levantado a hacer lo siguiente. No lo he grabado, por eso voy a grabarlo ahora, porque para que veáis cómo funciona mi cabeza. O sea, estaba ya en la cama pensando en mis cosas, viendo una cosa en internet, pero ya me iba a dormir y de repente he dicho, tengo que terminar esto. ¿Qué pasaba? Bueno, la cosa era que esto se movía un poco, ¿vale? Ahora ya no se mueve. ¿Por qué no se mueve? Bueno, porque me he levantado a propósito a ponerle eso de ahí. Le he puesto un ángulo a la pared, ya lo pintaré de verde cuando tenga un rato, total, no se ve prácticamente casi nada, pero había un pequeño juego de lo que es de la madera aquí a la pared, y hacía un clac, 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 claro. Yo creo que cuando pusiera el lavabo y lo ajustáramos a la salida y todo eso, yo creo que ya igual no se iba a mover. Pero he preferido ponerle eso porque ahora que tengo la pared por detrás descubierta y sé dónde está exactamente el perfil, pues no la voy a cagar. Así que nada, simplemente os quería decir eso. Con eso y un bizcocho, mañana a las 8. Buenas noches. Muy buenos días a todos. Buenos días otra vez. Anoche, lo dicho, me levanté y quise grabar eso. Muchas veces lo digo, muchas veces no puedo dormir porque me viene algo a la cabeza de qué hay que hacer y es que necesito levantarme y hacerlo, porque es que si no, no duermo, literalmente no duermo. Bueno, no ha quedado al 100% como yo esperaba. Sí es verdad que aún hay que poner el lavabo, hay que poner el grifo y el espejo y la luz, hay que poner muchas cosas aún y es como que, bueno, es como que faltan cosas, ¿vale? Además, como dije en el anterior vídeo, quiero poner un cajón. Lo que pasa es que no sé 100% cómo hacerlo aún, por eso no lo he hecho, porque es que no lo puedo visualizar exactamente cómo lo quiero. Aún así, os voy a poner unas tomas de cómo ha quedado y a falta de poner 4 cositas. Bueno, aquí tenéis una cosa más, una cosa menos. Es como digo, me gusta, pero. Igual ha sido un error alargarlo tanto. Igual lo tenía que haber pegado más para allá. No estoy seguro cuál es la falla, porque no sé. Igual no queda 100% como yo pensaba. No sé si echarlo más para allá por el hecho de que a la hora de limpiar, pues ese trozo se queda inservible, ¿no? Lo que pasa es que se quedaba como demasiado largo y no me llegaba a gustar del todo. Por eso lo que estoy pensando es, no sé si a la hora de hacer el cajón, no sé, a ponerle rollo una leja por esa madera. Rocky, venga ya, fuera. No sé si ponerle ahí una leja y que vaya hasta el final, pero no tendría mucho sentido. O coger la estructura y pegarla más para allá, no lo sé. Igual me estoy rayando demasiado, es como por debajo, pues por debajo todo el polvo, pues a ver cómo lo limpio. Eso es lo que yo no había pensado. Le puedo poner un rodapié de madera y así no pasará el polvo. Pero no sé, es como que son pequeñísimos detalles que no me convencen al 100%. Pero lo que es el resultado me encanta. Y en el momento que le pongamos el lavabo, el grifo y el espejo, vamos, yo creo que va a quedar estupendamente.
Eso creo yo, vaya. Así que, bueno, por el momento así se va a quedar. Chicos, necesito vuestro apoyo. Si os ha gustado, dejaros un like. Si no, por favor, déjanos también. Pero déjame tu comentario el que cambiarías. Pero los likes son súper importantes, ya lo digo siempre. Y al final es un clic simplemente. Así que por favor, dejaros un like. Nada, muchísimas gracias por estar aquí un día más. Mañana voy a comprar absolutamente ya todo, el lavabo, el grifo, el espejo, la luz que bueno ya la tengo y lo colocaremos y voy a intentar ya pues que se quede a falta del váter que no sé cuándo lo compraré, quizá cuando vayamos por lo de la fosa séptica, no lo sé, aún no sé cuándo lo voy a comprar porque vale bastante dinero y hasta que no tenga todo el sistema es tontería tenerlo porque no lo puedes usar, por lo tanto, ¿para qué? Nada, si eres nuevo, suscríbete si eres nuevo y dale a la campanita de al lado del botón de suscribirte para cuando subamos vídeo que YouTube te notifique y estés al tanto de todos los vídeos. Nada chicos, muchas gracias, un abrazo desde aquí, recordar en Instagram el sorteo de las camisetas cuando lleguemos a los 10.000 que estamos a puntito. Nos vemos en el próximo vídeo, os quiero, chao.